Vamos a tomar las escrituras, vamos a irnos al libro de Isaías, el capítulo 30. Hay algo que el Señor ha puesto allí en mi corazón para mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Vamos a ir mirando este capítulo y vamos entonces a meditar en la palabra. Isaías, el capítulo 30. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir leyendo y vamos a ir de una vez entrando. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Leamos, vamos a leer unos 4 versículos y luego entonces iniciamos la meditación. Dice así: la futilidad, escuche esto, es el subtítulo en las Biblias Reina Valera versión 1960. La futilidad de confiar en Egipto. Dice, verso 1: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cobertura y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, leamos unos más. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, vamos entonces a tratar de buscar ese sinónimo de la palabra futilidad. Y entonces tenemos que pensar en que futilidad, esa palabra nos lleva a que nos demos cuenta que es inutilidad, o sea, algo inútil, ¿sí? Algo completamente que no vale la pena, algo que es absurdo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Vamos a ponerle así el título en esta mañana. Es inútil confiar en lo que nos hace daño. Escuche esto. Es inútil confiar en lo que nos hace daño. Vamos a mirar el contexto. Vamos a tener una introducción breve. El profeta está anunciando lo que el Señor declara para el pueblo de Israel, porque el Señor ha tomado su pueblo. Vamos a irnos a recordar que de Egipto los sacó de esclavitud, que el Señor los liberó con brazo poderoso y los sacó de allí para llevarlos a una tierra de bendición. Pero resulta que ahora, al pasar el tiempo y al venir las desobediencias del pueblo, entonces vemos cómo naciones se han levantado en contra de ellos, y en este caso los de Asiria ya anuncian amenaza, ya les llega a los oídos del pueblo de Israel que ellos van a levantarse en atacarlos, y en ese miedo, en esa angustia, entonces lo primero que se les viene a la cabeza es: vamos a mirar cómo Egipto nos ayuda. Imagínense, si el pueblo que antes los esclavizó, la nación que antes los tenía sometidos, pero ahora al buscar y al mirar a su alrededor, tienden de nuevo a mirar si Egipto les podía ayudar. Entonces, ya con esta introducción vamos a ir mirando cómo el Señor les dice, y es donde a partir de que el Señor toma la boca del profeta, les dice con nuestras palabras qué están pensando, qué es lo que ustedes tienen en ese cerebro, cómo se les ocurre, con otras palabras. Pero miremos entonces cómo en el verso 5 les dice: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negued por la tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre los lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. O sea, ¿qué están haciendo?
que lo que les he dado, la bendición que tienen, ahora ustedes no voltean a verme, no se dan cuenta que yo estoy aquí para ayudarlos, sino que están pensando en llevar de nuevo a Egipto las bendiciones que les he entregado. Verso 7. Ciertamente Egipto es vano, esa es la palabra futilidad, algo que no sirve. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Bueno, cuando estaba leyendo esto, el Señor colocaba en mi corazón que muchas veces nosotros, siendo ya libertados por nuestro Dios, estando en las bendiciones que el Señor nos ha entregado, pero cuando llegan las dificultades, bueno, unos tienen que decir realmente me he portado bien, realmente he tratado de hacer las cosas bien para el Señor, pero resulta que ahora se me vinieron una cantidad de problemas. ¿Por dónde busco ayuda? ¿Por dónde le hago para salir de esta situación? Y entonces comienzan a buscar ese sostén en seres humanos, hablemos de una enfermedad, entonces ellos no, yo voy a invertir, si me toca gastar, algunos hablan de inversión, otros hablan de gasto, en tal médico, porque es que el médico es el más famoso del pueblo, es el más famoso de la ciudad, es el más reconocido en Colombia, o si me toca ir al extranjero, porque es que necesito que me ayuden en esta situación. Entonces, se nos olvida que nuestro Dios es Él nuestro sanador. Entonces, colocamos las fuerzas, colocamos la esperanza, colocamos todo nuestro pensamiento en seres humanos, que allí no hay soporte, allí no está la esperanza que usted y yo tenemos que tener. Esto en el caso de enfermedades, pero ¿por qué no decir en las situaciones económicas que se vienen a nuestro diario vivir? Y entonces de una vez vamos a pedir prestado a tal hermano, vamos a pedir prestado al jefe, vamos a pedir prestado a algún familiar, porque necesito salir de esta situación, este apretón económico. Y entonces estamos mirando este pasaje y es muy similar. ¿A dónde voy? ¿A dónde recurro? Y resulta que el Señor no le agrada que nosotros le dejemos de un lado y tomemos decisiones que no nos van a servir, que nos va a hacer un problema, que se nos va a convertir en una situación caótica porque no estamos colocando nuestra esperanza en Él. Miremos cómo en el verso 8 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde. Ahora, ¿qué nos diremos de los que cometemos errores, de los que cometemos desobediencia? Y entonces ya no vamos a pedirle perdón al Señor, ya no nos acercamos a decirle, Señor, tenga misericordia de mí, mira lo que hice, mira la decisión equivocada que tomé, o mira, esto me está ocurriendo porque mi ego, porque mi situación, no quiero bajarle la cabeza, porque me parece tan difícil pedir perdón, porque me parece tan terrible acercarme y hacer lo que dice la palabra. Entonces no vamos a humillarnos al Señor, sino que a lo contrario, no tengo por qué ir allá a escuchar, no tengo por qué ir a que me exhorten, porque no queremos eso. Entonces buscamos remedios que no nos van a servir. Verso 10. El 9, volvamos a repetirlo, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. 10. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis. Lo repito, o sea, no queremos una exhortación a sabiendas que la necesitamos.
conscientes de que no estamos actuando bien, pero no queremos las reprensiones, no queremos las exhortaciones, porque no nos agrada, porque nos duele, pero hay momentos en que la exhortación es dolorosa, pero trae una bendición que nos va a sacar de la situación en que nos encontramos cuando es la palabra de nuestro Dios en boca de aquellos que el Señor usa para nuestro bienestar. Entonces dice, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Es una situación que se nos presenta a todos en un momento dado. Se nos llega el día malo, se nos llega el día de la angustia. Y cuando estamos en ese proceso, nuestra humanidad tiende a buscar soluciones rápidas. De hecho, el bienestar, el domingo estábamos hablando aquí en Álvarez, cómo los seres humanos nos agrada todo lo que tiene que ver con bienestar. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere el bienestar? Se va a decir, claro que sí. Todos queremos bienestar económico, todos queremos un bienestar de salud, todos queremos un bienestar secular, aprender cada día más, capacitarnos, en fin, buscamos bienestar. Y de hecho, entre más rápido sea el proceso, entre más cómodo, pues ahí nos hallamos, ahí nos encontramos y ahí decimos, sí, eso es lo que yo quiero. De hecho, hablemos un poco, no más el hecho de adelgazar. Dígame, ¿qué me funciona para tomarme? Y que entonces en unos días ya bajemos de peso. Pero el hacer ejercicio que nos aprovecha, que nos desintoxica, que hace un bienestar para los órganos, no, eso es complicado. No, mejor me tomo una agüita a ver cómo bajo sin necesidad de esfuerzos. En cuanto a la salud, vamos ahora con el hecho de la economía. Oiga, ¿dónde tengo que invertir que sea rápido? Que en cuestión de, de 2, 3 meses, rápido, yo ya quiero tener una cierta cantidad. No, es que entre más rápido, vea, es que estamos en un tiempo donde necesitamos tener todo a la mano. Oiga, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el que ahorra poco a poco llega a tener, ¿cierto? Ese será rico, el que ahorra poco a poco. Pero no, nosotros queremos todo rápido porque es la moda, porque es lo que ahora nos brindan, pero no nos confiemos en ello, porque no es el patrón que el Señor tiene para sus hijos, no es la fórmula, es mirarlo a Él a través de la palabra y darnos cuenta que todo lo que el Señor quiere que usted y yo tengamos debe tener un esfuerzo. De hecho, esto es un esfuerzo que usted esté escuchando la palabra del Señor con atención. Eso es de gente esforzada, valiente, que quiere aprender. Gente que quiere realmente hacer lo que el Señor dice en su palabra, le toma un esfuerzo. Pero, ¿dónde está aquellos que dicen, no, el leer la palabra, el escudriñarla, el sacar tiempo, no, yo solo quiero que me la digan, yo solamente quiero que ya me comuniquen el mensaje del Señor, pero eso de leer, eso de escudriñar, eso de profundizar, eso no es para mí. Pero yo creo en esta mañana que aquí habemos personas que el Señor está llevándonos cada día a que confiemos en Él y a que miremos que vale la pena todo esfuerzo que hagamos para toda área. Y cuando yo hablo para toda área, no solamente para la salvación de nuestras almas, sino también para todas las bendiciones que el Señor nos tiene. No busque tanto el bienestar,
porque el Señor no trabaja solamente teniéndonos en una burbuja que no nos pase absolutamente nada, sino que a través de procesos el Señor va modificando tu manera de pensar, la mía, nuestro carácter, y es allí que el Señor se glorifica. Sigamos mirando este pasaje y vamos a encontrar cómo el Señor siempre quiere orientarnos, cómo el Señor siempre quiere que nos vayamos por el camino recto, ni a la derecha ni a la izquierda, sino por donde usted y yo caminemos firmes directamente a la bendición de Él. Miremos entonces, vamos a mirar el verso 14. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Por tanto, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Mire, tan tremendo que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en cualquier cosa, llámese alguna idea aparentemente buena de alguien, o aún las propias suyas, pero que no están basadas en lo que el Señor quiere para nosotros, viene a ser como un pedazo de barro, dice la palabra del Señor. Oiga, el barro en manos del alfarero hace unas vasijas extraordinarias, hace unas vasijas que son útiles, que son para honra, que cuando alguien las vea, diga, yo las quiero tener, es que me sirve en mi hogar, es que me sirve en mi casa. Algunas vasijas, bueno, de esas de barro, sirven para cocinar. Otras, listo, no son para ponerlas en el fuego, pero son para decoración y se cuidan, son especiales. Oiga, pero dice, cuando alguien pone la confianza en donde no está el Señor, es como un pedazo de ese barro, pero que no sirve absolutamente para nada, absolutamente para nada. Dice, como si fueran pedazos que no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. No sirve, es inútil. Ese pedazo no sirve para nada bueno, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, hermanos. Sabe que cuando usted y yo vamos al Señor y le entregamos nuestra angustia, la que sea, aún aquello que vemos como tan imposible, como que no tiene solución nuestro problema. Pero cuando usted y yo le hablamos al Señor, tomamos las escrituras, nos apropiamos de esas promesas y por un momento usted hace un silencio. Usted y yo hemos tenido la experiencia de que el Señor nos da esa paz. Cuando hablo de ese silencio, es que, hermanos, no solamente lloramos y hablamos, que llamémosle a eso la oración, sino que hay momentos en que debemos quedarnos en silencio, meditar, reflexionar. Bueno, la deuda, yo no la puedo pagar. Bueno, ya lo que hice, lo hice mal hecho. Señor, pero tú que eres bueno, tú que eres misericordioso, en tu palabra me apropio, Señor, vengo a pedirte que me perdones. Y tu palabra, ahorita vamos a mirar una historia muy conocida del hijo pródigo, cómo él recapacita y cómo entonces el Señor en su corazón, llamémosle mente, lo lleva a que regrese a su casa. Ahorita lo vamos a mirar, pero déjeme decirle que cuando estamos en ese silencio, y de hecho debemos hacer esos silencios, es donde el Señor nos lleva a razonar, el Señor nos lleva a reflexionar y podemos tomar las decisiones que debemos tomar para que el Señor nos guíe a toda verdad. Entonces, dice, verso 16, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1 millar huirá a la amenaza de uno,
A la amenaza de 5 huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mastil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. O sea, se estaban imaginando que lo lograban, cuando resulta que no, allí no había solución. Pues hombre, las amenazas de Asiria para el pueblo de Israel les dio mucho miedo, entraron en pánico, ellos entraron en una situación de angustia terrible porque se les olvidó que el Dios Todopoderoso, que había hecho uno tras otro milagro, que había sacado a los enemigos que los perseguían, que les había dado tanta salvación, ellos no se acordaron en ese momento. Lo único que ellos pensaron es, aquí tenemos que huir, no nos queda otra que ir a Egipto, no nos queda otra que ir y humillarnos y pedir que nos auxilie. Oiga, uno lo ve así como por encima y dice, pero ¿por qué pensaron en Egipto? Pero ¿de qué manera ellos se sentían para pensar en pedir ayuda en Egipto? Bueno, cuando los seres humanos empezamos a entrarnos en nosotros mismos, a cometer los errores de menos a más, porque son de poquito a mayores, se nos va colocando una ceguera que la solución está tan cerca de nosotros, pero no la encontramos. Mire, el caso de los problemas en pareja. Hay una amenaza. No, es que aquí esto se acabó. La solución es el divorcio. Cuando la solución está tan cerca, que es nuestro Dios, que es traer al Señor, invitar al Señor que nos ayude, clamarle al Señor que nos dé la solución, que nos muestre cómo debo actuar. De hecho, hay momentos que el Señor lo que nos está diciendo es, no le responda, quédese calladita, no diga nada, o al contrario, quédese usted callado, es el varón. No, ahí ya no más, no, silencio, pero no, seguimos hablando, seguimos discutiendo, seguimos diciendo, esto ya no sirve, esto es un caos, me pesa haberme casado. ¿Cuántas veces decimos cosas llevados por la ira, llevados por la angustia, llevados por la situación, y el Señor mirándonos, estando allí el Señor, porque aunque usted y yo seamos infieles, Él no se ha ido, Él permanece fiel, y gracias a Dios por esa fidelidad de Él para con nosotros, y el Señor deseando que le digamos, ayúdanos, soluciona este problema. Pero no, el hecho de decirle a la pareja, venga, oremos. El hecho de decirle a la pareja, venga, perdóneme, no quise decir eso, lo dije llevado por la ira, actué en un momento de enojo. Y en la ira del hombre, pues no obra la justicia de Dios, dice la palabra. Entonces buscamos soluciones. Voy a ir a contarle a mi amiga, voy a ir a contarle a mi amigo, voy a ir a contarle al pastor lo que estoy viviendo, yo esto no lo soporto, yo esto no lo aguanto. Entonces, es esta la situación que está viviendo el pueblo de Israel, muy similar a lo que usted y yo hemos vivido en ocasiones. ¿Qué no decir con nuestros hijos? Buscamos la solución ¿para dónde lo mando? Ya no lo soporto. ¿A dónde lo llevo? Hermanos, no es a quién se lo entrego de persona. No ponga usted, si su hijo tiene un problema de drogadicción, no te confíes en la fundación por buena que sea. No te confíes en aquel asesor, en aquel coach, no sé cómo llamarle, porque ahorita hay una cantidad de títulos para aquellos que son una herramienta, pero son nada más que una herramienta. La confianza es en nuestro Dios. La confianza debe estar puesta en que en el Señor encontramos promesas de liberación, promesas que nos llevan a que podamos ver transformación de vida,
porque con todo y los medios, con todas y las herramientas, llamémosle, de las ciencias humanas, no pueden transformar la vida de un ser humano. De hecho, déjeme decirle que aún en una enfermedad, muchos le dan el crédito. Es que la medicina, es que es muy buena la medicina, es que ese doctor es muy efectivo, pero déjeme decirle que si no fuera porque el Señor mete su mano, así sea a través de la medicina, así sea Dios usando a ese médico, no se podría obtener el beneficio porque otros no han podido. De hecho, los mismos familiares de aquellos que creen tener todo para estar seguros, tampoco tienen la seguridad, porque la seguridad está solamente en nuestro Dios. Así que gracias a Dios por las ciencias, gracias a Dios por las herramientas que tenemos a nuestra mano, pero no nos equivoquemos. No podemos darle el crédito a lo que no lo tiene. No podemos decir que es que, escúchame en esto, de hecho, estaba hablando con un diácono el domingo y yo decía, oiga, en las escrituras se ve un sincretismo que tenía el pueblo de Israel de los otros pueblos aprendieron a darle credibilidad a dioses que no son, porque el único Dios verdadero es el Señor, y todo aquello se fue convirtiendo en un ocultismo, en una hechicería, y resultaron agoreros, adivinos, aún entre el pueblo de Israel. Entonces, miren cómo nosotros, los cristianos, ahora que decimos, no, ¿cómo así que la hechicería? No, eso no nos toca, la hechicería, adivinaciones, no. Aquí nosotros, cristianos, juiciosos, vamos al culto. Pero escuche esto. Se le dice a una hermana, tómese la agüita que le va a servir para el daño de estómago. Pero mire, hermana, tome la hojita y tienen que ser 7 hojitas. Vea, y si las pica con tijera, entonces eso, vea, no la vayan ni con cuchillo, ni con la mano, sino con tijera. ¿Qué es eso? Eso es un sincretismo, esos son agüeros. Eso suena, va a decir la hermana tan exagerada, pero eso es un sincretismo de hechicería. Eso es lo que cogen los hechiceros y son tantas hojitas y vamos a cortarla con tijeras y es que tómese el agua por 7 días, tómese la bebida, vea, es que tienen que ser tantos días. Por favor, ¿por qué nosotros estamos confiando en lo que los hombres han inventado, han tomado para decepcionar, para entristecer a nuestro Dios? De hecho, yo escuchaba a una familiar muy cercana y se lo escuché por mucho tiempo. Decía, no, vea, yo tenía las manitos llenas de mezquinos. Mira, escuché esto. Y entonces, conté cuántos mezquinos tenía y tenía como 20 y tanto. Entonces, digamos, 23 mezquinos. Tomé maíces, mire, escuche esto, tomé maíces. Alguien me dijo, tome los maíces, váyase por un caminito, tire los maíces y entonces no vuelva a pasar por ahí. Hermana, se me quitaron los mezquinos. ¿Qué es eso? Estamos trayendo hechicería tan fácil, porque no se nombran brujos, no se nombran espíritus, pero estamos haciendo lo mismo y pareciese que eso fuera normal. No, eso funcionó. Vea, hermana, le aseguro que si usted, el mal de ojo del niño, usted le pasa un huevo, y así me lo decían en Guatemala, hermana, no, el niño tiene mal de ojo, esa diarrea, eso es un mal de ojo, vea, pásele un huevo por todo el cuerpo y eso se le quita. Hermanos, suena feísimo decir que tiene que ver con hechicería, pero sí, tiene que ver con aquello que no le agrada a nuestro Dios. ¿Cómo vamos a confiar en un huevo? ¿Cómo vamos a confiar en maíces? Pero lamentablemente hay gente que lo ha hecho y sin darse en cuenta que cuando el Señor, vamos a poner este ejemplo, cuando el Señor le dice a Moisés que vaya ante el faraón y allá en Egipto para sacar a su pueblo de allí, entonces le dice,
tire la vara, ¿cierto? De hecho, cuando le hizo el llamado, se dio cuenta que al tirar la vara se le había convertido en culebra. Dice, bueno, tómela por la cola y vuelve a hacer la vara. Bueno, cuando estaba frente al faraón, él lo hizo por mandato del Señor. Y aquellos eran milagros, eso eran de parte de Dios. Pero ¿qué hizo Faraón? Llamó a sus hechiceros, llamó a aquellos que hacían cosas ocultas y sus varas se convirtieron también en culebra. Pero escuche esto, de una parte, cuando hablamos de Moisés y Aarón, esto era de parte de Dios. Entonces, ¿a qué me refiero? Que en la Biblia también encontramos cuando le dice al profeta, haz esto, colócale este emplasto. Bueno, pero eso es palabra del Señor, pero no para que ponga la mirada en el emplasto, no en la obediencia. Vamos, otro ejemplo. A ver, Naamán, descienda, le dice el Señor a través del profeta, descienda al río Jordán y lávate 7 veces. Oiga, pero no es ni porque sea el río Jordán, ni porque eran 7 veces. Entonces, no, era la obediencia, porque tenía que tratar con el ego de Naamán. Pero entonces ahora, ¿qué pasó en el ejemplo? Vámonos con el ejemplo de las culebras, de las serpientes. Esa serpiente que era del bastón de Moisés, se comió las otras. Es una gran diferencia, o sea, no podemos, hay un hilo muy finito, pero con ese hilo finito no nos podemos equivocar, no podemos poner la confianza en lo que no debemos poner la confianza, porque terminamos haciendo lo que hacía el pueblo de Israel y lo hizo muchas veces, y eso le trajo consecuencias. Así que tenemos que razonar a través de la palabra. Usted y yo tenemos un Dios que nos guía a toda verdad. Claro, la manzanilla es buena. Claro que nos desintoxica. Claro que las aromáticas son buenas. Pero no le ponga aquello de que tienen que ser las tantas ramitas de la manzanilla y por tantos días. No, usted y yo nos tomamos una aromática, bendícela en el nombre de Jesús, invoca el nombre de Jesús, dando gracias a Dios. ¿Y que es de provecho? Claro que es de provecho, pero todo con un orden, todo con la bendición de nuestro Dios. Asimismo, vamos a mirar cómo el Señor entonces les enseña a su pueblo y en este caso a nosotros como iglesia. Miremos, verso 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados los que confían en Él. O sea, no en otra cosa, sino bienaventurados los que confiamos en nuestro Dios. Oiga, que el Señor usó a tal pastor y oró por usted. Y claro, gracias a Dios, es un varón de Dios. Pero su confianza no se va a poner en el pastor. No es que ese pastor, ese pastor no. Ese Dios que tiene su pastor es el que hace las maravillas. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿O alguien puede escribir gloria a Dios? Es que es así, que a esta hermana el Señor la usa. Mire, es que ha orado por mí y yo he sentido paz. Oiga, es el Dios de la hermana. Amén, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién dice amén? Así es. Entonces, dice, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Dichosos todos los que confiamos en nuestro Dios. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Mire, vale la pena orar. Vale la pena llorar ante Él. Vale la pena creerle que cuando alguien se humilla, el Señor lo levanta. Que cuando alguien viene a sus pies, el Señor lo atiende. Pero vengamos a depositar toda nuestra confianza en Él. Verso 20. Bien, que os dará el Señor
pan de congoja y agua de angustia. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Gloria a Dios por los maestros, gloria a Dios por los que el Señor usa, gloria al Señor por aquellas madres especiales, por aquellos padres. Pero algún día va a faltar tu papá, algún día va a faltar tu mamá, y la confianza debe estar puesta en nuestro Dios. Gloria a Dios por esos buenos esposos, porque hay esposos que son una bendición, que realmente uno dice: no, ese hombre que tengo, gracias a Dios por ese hombre. Sí, pero no ponga la confianza en él. No, es que él es el que provee. Yo, ¿qué haría si él se muere? Yo, ¿qué va a hacer de mí si me va a faltar? No, es que no se me muera. Sí, que no se muera, que el Señor le dé vida, pero su confianza, su proveedor es nuestro Dios. Alguien puede decir amén. Ahora esos varones, esa mujer que tengo, no, es que si ella se muere, yo me muero. Es que no, esa mujer yo la amo. Ámela mucho, pero el amor debe estar puesto en nuestro Dios. Portarnos bien con nuestros seres queridos, amarlos, respetarlos, pero el primer amor, este amor de Dios, no lo debe reemplazar nadie, absolutamente nadie. Que mi hijo, es que si no fuera por mi hijo que me envía la ayuda económica, es que si no fuera por ese hijo, no, yo aguantaría hambre. No, la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni de su simiente que mendigue pan. Sí, Dios inquieta a tu hijo, Dios usa a tu hijo para bendecirte, pero es el Dios que tú amas. ¿Estamos de acuerdo? Diga gloria a Dios. Amén. Dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, mire la guianza del Señor, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les diréis. Sí, hay un momento que el Señor nos da esa cercanía con Él, que el Señor nos orienta, que debemos sacar aquello que nos hemos apegado, aquello que le hemos dado, que le hemos rendido culto y que no nos hemos dado cuenta, y que le estamos rendiendo adoración a lo que no debemos rendirle adoración. Entonces dará el Señor, y usted va a decir: bueno, hermana, ¿y qué? ¿A qué le rindo adoración? Hermanos, a veces le rendimos adoración al dinero. No, es que yo tengo ese dinerito ahí. Vean, de hecho les voy a contar una experiencia. Resulta que la primera vez que el Señor nos llamó a la obra misionera, mi esposo tenía un ahorro. Y cuando ya se habló de que ya era la fecha para viajar, estábamos nosotros muy jovencitos, mi niña tenía como 4 añitos, yo me casé a los 18, 22 años yo tenía, mi esposo me lleva 7 años, estábamos jóvenes. Y entonces cuando nos dicen que no nos van a dar ayuda económica, que debíamos ir por fe, pero que el Señor nos iba a sostener, que había un misionero que nos iba a dar la comida, que nos iba a dar el techo, y que confiáramos en el Señor y que fuéramos a hacer el trabajo. Bueno, mi esposo dijo: claro que sí, vamos a ir y vamos a hacer lo que el Señor quiere. Dijo: pero vamos a vender esto y vamos a tener este dinerito, y de hecho hay unos que me deben, entonces este dinero vamos a llevarlo y cuando lo necesitemos, pues ahí está. Oiga, entonces él estaba seguro de que ese dinero lo íbamos a llevar y que ese dinero iba a ser una bendición, pero se aferró tanto a que, bueno, tengo tanto y ahí será en cualquier oportunidad. Y faltando unos días, cuenta mi esposo, porque no me contó, sino cuando ya pasó, me dice:
que vino un familiar y le dice, hermano, présteme tantos millones y en cuestión de una semana yo se los devuelvo, es que es un buen negocio esto, préstemelos y yo se los devuelvo. Pues le prestó la plata y cuando nosotros nos fuimos a ir para la hora misionera, él llámelo, mire, ya estamos aquí, ya vamos a viajar para Bogotá, por favor, devuélvame el dinero, lo necesito. Sí, yo viajo, tranquilo, no se preocupe, vea, un día antes yo le llego. Bueno, nunca llegó. Cuando ya estábamos en el país, yo tuve una pérdida de un bebecito, estaba hospitalizada y mi esposo llámelo, mire, necesito que me devuelva el dinero, vea, tengo a mi esposa hospitalizada, no sé cuánto me van a cobrar, necesito el dinero. No se preocupe, yo voy a mirar aquí, no lo tengo, pero ¿cómo le envío? Pero nunca llegó el dinero. Pero cuando él me fue a sacar del hospital, después de estar más de 2 semanas hospitalizada, él decía que todos los días aferrado, Señor, haz que me manden ese dinero, Señor, que ese dinero, pero el Señor no se quería glorificar a través de ese dinero. El Señor quería hacer un milagro de tal manera que cuando Él fue por mí, no le cobraron nada, alguien pagó la deuda y él aterrado de que le dijeron aquí ya pagaron por su esposa, entonces nunca ese familiar le devolvió el dinero, pero nunca nos faltó el Señor. Dios proveyó, Dios se glorificó. Así que, vea, él me decía, yo había puesto la confianza en que en ese dinerito nos iba a servir en cualquier momento. Pero es que al Señor no le agrada que pongamos la confianza en ese dinero que se tiene guardado, en ese dinero que es que lo presté, me van a dar tanto, voy a tener tanto de ganancia. No. Ponga su confianza en el Señor. Gracias a Dios por el dinero, gracias a Dios por sus ahorros, pero en un momento dado se pueden desaparecer. En un momento dado aquello puede faltar y no estoy diciéndole que le va a faltar. Permita a Dios que todo lo que usted invierta, lo invierta bien, permita a Dios que el Señor le guarde, pero si llegase a tener, si alguien está pasando una pérdida de dinero, una pérdida económica, está confiando en que le van a pagar la deuda y no se la pagan, tranquilo, ponga su mirada en el Señor, que el Señor proveerá, de algún lado traerá el Señor salvación, el Señor le mostrará, pero no dañe su corazón. Él dice, yo no puedo llenarme de amargura contra aquel que no me pagó, no, entréguele eso al Señor, porque claro, nos da ira, nos da enojo, nos ponemos mal, pero a ver, ya, es el Señor trabajando con nosotros, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Entonces no debemos hacerlo de esa manera, y si nuestro corazón se apropia de algo que no está bien, el Señor trabajará con nosotros, trabajará de alguna manera para que nos despeguemos de ahí. Amén. Bueno, nos quedan unos minuticos, avancemos. Verso 23. Entonces dará el Señor lluvia. Vea, cuando ponemos la confianza en el Señor, mire la bendición. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. La bendición llega. Cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingue. ¿Qué significa esa palabra pingue? Significa abundante, copioso, mucho, demasiado, una multiplicación. Escuche esto. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados, espaciosas dehesas, abundancia. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y griva. O sea, tendrás las herramientas para trabajar, todo se lo proveerá el Señor. Vea, ese emprendimiento que tú tienes cuando pones la confianza en el Señor, Él se encarga, le traerá quien te oriente, pero usted no va a darle los créditos al que te oriente. Tendrá que decir, el Señor usó a tal persona, pero fue el Señor me está dando la sabiduría, el Señor me está proveyendo las herramientas, vea, esto va bueno, pero por la misericordia de nuestro Dios, por la gracia,
por ese amor que el Señor nos tiene. Amén. Mira, apropiese de esto porque yo lo he tomado para mí en esta mañana. Y sobre todo monte alto, sobre todo collado elevado, habrá ríos. ¿Sabe qué quiere decir eso? La bendición del Señor no se hará esperar. Y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Es que cuando algunos ponen su confianza en lo que ven, eso se puede venir abajo. Pero cuando alguien pone la confianza en el que no vemos, pero es más real que nosotros mismos, que es nuestro Dios, vea, lo que el Señor te diga que lo levante, mire hacia el monte, porque de allá vendrá bendición, de allá vendrá algo tan especial para tu vida que tendrás que glorificar el nombre de tu Dios. Y la luz de la luna será como la luz del sol, o sea, de noche, en tinieblas, en el momento de la aflicción, en el momento de la angustia. No te preocupes, hay un sol de justicia que se llama Jesús, que te va a guiar. Hay un Dios maravilloso que te va a iluminar el camino para que no se extravíe, para que puedas ver por dónde andar, dónde pones el pie, dónde lo coloco con firmeza. No te preocupes que otros se están hundiendo. O sea, no, es que la situación y ahorita con este gobierno, cómo va Colombia, la situación económica, vemos que todo va terrible, pero tú y yo tenemos un Dios que nos va a sostener, que para otros están colocando su confianza donde no la deben poner y tendrán que lamentarse. Pero aquí hay una gran cantidad de hombres y mujeres que van a poner cada día, escuche esto, es que es cada día la confianza en Él, y podremos mirar que hay un río que fluye, y donde hay río hay bonanza, donde hay bonanza hay bendición. Allí miraremos la gloria de nuestro Dios. Mira, y la luz del sol 7 veces mayor. Oiga, esto es algo grandísimo, esto es algo maravilloso. Como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Claro, sabe que hay situaciones que el Señor permite por nuestro bien. Todos buscamos el bienestar, y esto tenía yo que reflexionarlo. La dominical, mi esposo no estaba y el Señor trataba conmigo con ese tema. ¿Hasta dónde queremos que nada nos ocurra? Que todo sea también buscándolo de nuestra manera, a nuestro propio pensamiento. No, allí no encontramos bienestar. Eso puede ser muy pasajero, cuidado. Pero cuando buscamos la bendición sí perdura. La bendición de Dios, esa, si no nos la quitan. ¿Sabe? Que cuando alguien busca la bendición del Señor, está buscando no solamente para usted, está buscando para sus hijos, para su familia. Es algo tremendo, porque cuando Job buscó al Señor, siempre el Señor bendecía a sus hijos. Pero cuando vino el día de esa prueba, allí estaba el Señor. Allí estaba el Señor en medio de que él no veía, en medio de lo que él no decía de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque creía que el Señor no estaba con él. Pero el Señor sí estaba con Job, y usted lo sabe, y yo también, porque ya sabemos el fin de Job. Pero en el momento de la prueba, él quería estar solo. ¿Dónde hallar a Dios? Yo iría, le diría, expondría mi caso. Quizás hay alguien que en este momento pueda estar viviendo como Job, pero déjeme decirle que aunque usted no vea todavía, el Señor sí te está entregando una riqueza espiritual. Y cuando pase el tiempo, porque tiene fecha de vencimiento esa prueba, cuando pase eso, entonces vas a decir, como dijo Job, y yo también, déjeme decirle, porque también lo viví, la pérdida de mi hijo, entendí, yo me leí todo el libro de Job y pude entender en medio de un hospital, entender
que el Señor estaba trabajando conmigo, que el Señor estaba allí en medio de que yo no lo sentía, en medio de esa situación difícil, pero al salir de la situación, uno encuentra que el Señor es lleno de amor y misericordia, trabajando con una vida, trabajando con personas humanas, dándonos una forma que Él quiere para que podamos ser de bendición. Así que Job termina diciendo, de oídas le había oído, pero ahora mis ojos te ven. Usted y yo vamos a ver la bendición de Dios. Hermano, puedes estar pasando por una situación muy dura, puedes estar pasando por algo que te lleva a llorar en silencio, pero déjeme decirle que en ese silencio está tu Dios y que en el momento que el Señor va a permitir, porque lo va a permitir, que el sol resplandezca, será una bendición para tu vida que nadie se la podrá robar. Vamos a orar, el tiempo se ha acabado, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que queremos que esta palabra sea viva en nosotros, que queremos poner toda la confianza en Él, que no volveremos a Egipto, no pondremos nuestra confianza en nada de lo que es inútil, en nada de lo que nos daña. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas todos los días que la confianza debe estar en ti, Padre Celestial. Yo te ruego por aquel hermano que necesita poner la confianza, la mirada en ti, Señor. Ayúdalo. Te ruego, Señor, que le fortalezca. Te ruego, Señor Jesús, que la palabra se cumpla, porque después, Señor, de reconocer que necesitamos de ti, viene una bendición grande, sublime y maravillosa. Te ruego por aquella hermana, Señor, que allí su corazoncito, Señor, está quebrantado, que allí, Padre Celestial, a través de estos medios, Señor, pero está creyendo en tu palabra, está confiando que tú harás una obra con su familia, en su hogar, con su economía. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida y es verdad. En el nombre de Jesús, gracias por la bendición que vamos a abrazar. Gracias, Señor, porque tú eres la bendición nuestra. Amén y amén.